Muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial SEAL Pigmalión, les damos la bienvenida a un acto que de alguna forma abre el curso literario 2025-2026. Bienvenido a la nueva sede del grupo editorial, donde ya hemos realizado una serie de actividades, pero hoy de alguna forma es como si volviésemos a reinaugurarla, porque recuperamos a una de nuestras autoras emblemáticas, no voy a decir clásica porque la haría más vieja de lo que es, y eso de modo alguno querría yo hacerlo hoy, puesto que es la protagonista, está guapísima, y nos trae además una nueva hija de tinta y papel. Son ya 4 los libros que ha publicado con nosotros, y desde el primero, la primera novela, Proserpina, hasta acá, hemos recorrido juntos un itinerario literario y vital muy intenso. Por eso, pues, la damos la bienvenida, la felicitamos por haber sido pregonera de Roa, de ese pueblo mágico donde el vino y los asados pues, nos han hecho delirar en más de una ocasión. Y hoy les doy la bienvenida a un acto que de modo alguno les va a dejar indiferentes, puesto que va a haber sorpresas muy diversas. Vamos a descubrir un poquito más el alma de esta mujer tan especial que nos robó el corazón cuando la conocimos, aunque, como ella dice al principio, no nos caía bien. Bueno, era impostura, ¿no? Pero desde entonces, pues, es una de las personas con las que mantenemos un vínculo más fuerte y, sinceramente, admiramos su trabajo. Por eso, hemos aceptado esta propuesta, esta nueva propuesta, de la que van a hablar las presentadoras, pero ya saben ustedes que mi incontinencia verborreica me obliga, ¿no?, a decir siempre algo en calidad de lector. El libro que hoy nos convoca es un libro de relatos, lo cual supone un cambio con respecto a las 3 obras anteriores que habíamos publicado. Ella era fiel a la novela, pero después de leer algunos de sus relatos le dijimos que tenía que publicar un libro que recogiese alguno de ellos, que habían aparecido, no obstante, ya publicados en distintos volúmenes de la colección Territorios Literarios, pero que debían de permanecer juntos en una obra en la que además nos obsequiase con textos inéditos, relatos inéditos. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no?, cuando recibí el libro y me encontré con ese personaje, el gitano, ese gitano del que he llegado a sentir envidia, celos, ¿no? Me he sentido un poco agraviado, ¿no?, porque lo pinta tan perfecto que claro, que nadie se puede poner a su altura. Unos personajes muy especiales, supongo que van a hablar las presentadoras, si no yo me guardo luego 2 minutos para hablar de ellos. Pero sí decirte, Marisol, delante de tu gente, delante, por supuesto, también de todos los amigos que nos están siguiendo vía streaming desde todo el mundo, especialmente desde el otro lado del Atlántico, que estamos muy orgullosos de tenerte en la familia SEAL Pigmalión, que te queremos, que valoramos muchísimo lo que haces y que te animamos a seguir adelante porque estamos esperando esa segunda entrega del señor Ossi, estamos realmente enganchados con ese personaje. El gitano ahora, de alguna forma, pues nos ha trastocado un poco, ¿no? Pero yo quiero volver al señor Ossi, me parece un personaje muy especial, ¿no? Y quiero ver las nuevas peripecias, ¿no?, que nos depara la segunda parte de ese maravilloso libro. Todos los libros de esta mujer son realmente sublimes, son muy sugerentes. Les invito luego a que los ojeen y, por supuesto, si los compran, pues harán más felices a Marisol y a su editor, ¿no? Pero para mí lo más importante es recibirla hoy en tan magnífica compañía. Ver aquí a su madre, tan guapa, tan joven, a su hermana, a su hija. Me falta la autora de la cubierta, que está malita, pero bueno, desde aquí le enviamos un cordial saludo y nuestros deseos de una pronta recuperación. Pero está muy bien acompañada de personas que te quieren, y ya este póker de damas de la mesa es tremendo. Yo por eso incluso me pongo una silla aparte, porque no sé si soy comodín o comodón, pero es que estar al lado de ellas, pues uno hace que se sienta orgulloso. 3 por ahora,
forman parte de la familia Sial Pigmalión. ¡Qué tres mujeres!, ¿no? Por eso quiero agradecerles primero a la prologuista, Adelaida, ¿no? Adelaida, que se ha convertido también en un referente dentro de la editorial en muchos aspectos y que también está ultimando una nueva entrega. Esperemos que para Navidad lo remate y el próximo año pues la tengamos aquí presentando una novela, me han dicho, ¿no? Que bueno, creo que el tema es muy sugerente. Tenemos aquí a una persona que queremos mucho, una persona que nos lleva soportando 2 décadas y pico, ¿no? Es mucho tiempo, pero se mantiene ahí fiel, se mantiene ahí apoyando a nuevos valores y a valores seguros como Marisol. Y tenemos una nueva incorporación, una mujer que mira profundamente y que cuando te está mirando, yo no sé si te está radiografiando por dentro o está valorando lo que decimos, ¿no? Pero como es guía espiritual, yo tengo luego deseo de charlar con ella porque mi espíritu está muy perdido, ¿no? Muy perdido y necesito que alguien me lo encamine, me lo ponga en línea, ¿no? Y gracias a todos, especialmente los que estáis aquí, también a los que nos siguen vía Steam, pero los que estáis aquí representáis a ese colectivo imprescindible, que son los lectores. Ese mundo convulso de la cultura y de la edición, sin los lectores no tendría sentido, porque no tendríamos destinatarios de nuestro trabajo. Tenéis un papel muy importante. Ya os he visto comprando libros, Raquel está muy contenta, y bueno, pues eso hace que efectivamente luego también Marisol pueda dedicar muchos de sus ejemplares, que ya además hace dedicatorias en profundidad. Voy a ceder la palabra a las presentadoras y vamos a empezar con la prologuista. En el programa dice Adelaida Porras Medrano, profesora universitaria, poeta y prologuista, pero es mucho más. Es una persona que, como digo, se ha incorporado a la familia Sial Pigmalión con un papel muy activo, ya ha prologado y ha presentado a numerosos autores, y yo sentí envidia, incluso ha presentado al editor, ¿no? Que eso ya lo que hay que tener ciertamente mucho valor, pero lo hicimos y seguro que salimos bien librados, ¿no? Por tanto, sin más dilación, os pido un fuerte aplauso para recibir Hola. Que no me entiendes. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues yo, muchísimas gracias, Basilio, lo primero por tus palabras elogiosas y desmedidas. Y bueno, quiero decir en primer lugar que estoy contentísima de poder estar aquí esta tarde con Marisol, a quien yo quería acompañar en este momento y no tenía todas conmigo. No sabía si iba a poder o no, pero gracias a Dios finalmente aquí estamos. Bueno, y quiero empezar felicitándola por el resultado del libro, que es magnífico, y felicitándola porque ella, que es esencialmente novelista, se ha deslizado, ha ido hasta el relato breve y ha sabido dignificar este relato breve, que para mí es uno de mis géneros preferidos, pero creo que en general los lectores y la crítica lo miran siempre con una cierta condescendencia. Es como el hermano pobre de la novela, que es la narración por antonomasia. Y yo creo que el relato breve tiene una dificultad grandísima, que Marisol salva estupendamente en todas las narraciones que presenta en este libro. Pero bueno, como decía, creo que además es un género que con plena vitalidad no ha perdido nunca su vigencia y existe pues desde tiempo inmemorial. Si nos remitimos a la historia de la literatura española, pues no hay más que pensar que una de las obras fundadoras, como Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo, son relatos breves. Y así podríamos seguir hasta nuestro siglo. Y no solo en la literatura española, en la literatura universal. Pero eso no quita para que todo el mundo, cuando dice he escrito relatos breves, dice relatos breves. O sea, todo el mundo prefiere la novela. Cosa que, como digo, me resulta un tanto incomprensible. Bueno, pues estos relatos de Marisol hablan mucho sobre la naturaleza humana, hablan mucho sobre el bien y el mal, sobre nuestro ser más profundo, en definitiva.
y todo ello hecho por alguien nos dejamos llevar desde el primer momento porque domina muy bien los entresijos del género, algo que es muy difícil, como digo, en un género que está definido por la concisión, en el que uno no puede alargarse, no puede extenderse describiendo, dando grandes explicaciones sobre los motivos de los personajes o sobre el paisaje, etc. Y bueno, ella con unos cuantos trazos crea una realidad nueva en la que inmediatamente nos zambullimos, nos sentimos inmersos en esa realidad. Y esta realidad está poblada por una galería de personajes que evolucionan dentro de situaciones sorprendentes, muchas veces, ingeniosas siempre, y siempre en la frontera permeable entre lo tangible y lo intangible. Pasamos de un mundo, de un realismo absoluto a algo que no sé cómo definir, si sobrenatural, mágico, maravilloso. Creo que la palabra invisible que utiliza ella en el título está muy bien escogida, porque verdaderamente son relatos de un mundo invisible. Y bueno, es un conjunto de 6 narraciones muy diferentes entre sí en cuanto a temática, en cuanto a ubicación, en cuanto a extensión. Y el libro se divide en 2 partes. La primera la ocupa un único relato, El gitano, que es maravilloso, y las otras 5 restantes se agrupan bajo el epígrafe Mis mágicos territorios literarios. Entonces, en esa parte viajamos mucho, vamos a sitios muy diferentes, a lugares muy distintos y muy distantes, como Cartago en la antigüedad, como Frankfurt, como Guadalajara en México, como Bogotá y como Roa, que es la tierra natal de la autora. Y todos estos relatos, que como digo son muy distintos en cuanto a extensión, en cuanto a temática, en cuanto a ubicación, pues todos tienen un nexo común, que es la presencia de lo maravilloso, de lo ominoso, lo invisible, que es, yo diría que es el lazo más evidente, pero no el único. De hecho, creo que hay otros, a mi modo de ver, más profundos. Y en eso es en 3 aspectos en los que voy a detenerme ahora, que son los que más me llamaron la atención cuando leí el libro. El primero de esos 3 aspectos es la cuidadosa creación del contexto, algo que para mí es digno de todo elogio en un género, como digo, caracterizado por la brevedad. En todos los relatos, Marisol nos sitúa la acción en un contexto preciso, en el contexto espacio-temporal nos da todos los datos. Algo que para mí tiene... ¿Es algo sobrenatural o fantástico? Debe ser eso, dado el tema del libro, ¿no? Y bueno, creo que es algo... Sí, pues sí, seguimos con la presencia invisible. Estáis invocando algo. Bueno, como decía, todas las narraciones están encuadradas en su marco y creo que es algo digno de todo elogio porque hay que saber dar las pinceladas justas en un relato breve. Hay que decir todo, que no falte nada, pero que nada sobre, y sin poder extenderse en la creación de ese contexto. Y bueno, lo hace en todos los relatos, en todos sitúa perfectamente el momento y el lugar, las circunstancias en las que la acción va a desarrollarse. Por ejemplo, bueno, el del gitano, que es maravilloso, pues ahí digamos que el aspecto, el espacio que cobra protagonismo es el río, que yo creo que funciona como personaje más dentro del relato, pero no solo en el gitano, en la ciudad de Cartago en la antigüedad, o la noche de los muertos en Guadalajara, o la casona de la familia Londoño en Bogotá. En fin, en todos los relatos ese contexto espaciotemporal está perfectamente precisado y descrito. La segunda característica es que esta descripción de estos lugares tiene un gran realismo, pero al mismo tiempo tiene una expresión muy poética. Yo digo en el prólogo que Marisol es poeta sin saberlo y creo que no me equivoco. Hay una poesía que palpita en cada narración y emerge de manera muy especial en las descripciones
y en los retratos de los personajes. Y yo creo que esto es algo que le da una profundidad a cada texto impresionante. De hecho, bueno, cuando Jacobson define las funciones del lenguaje y define la función poética, dice que la función poética es la propia de la literatura. Y la función poética estriba en la manipulación del lenguaje común. Es decir, cuanta más manipulación del lenguaje común, más literario es el texto. Y desde luego en tu caso está claro que hay una descripción poética, los adjetivos, los sustantivos, los verbos están siempre elegidos con sumo acierto, creas el ambiente deseado. Y ese ambiente poético, esa creación de ese espacio real, realista, pero al mismo tiempo con una expresión sumamente poética, pone de relieve determinados aspectos, determinados personajes o determinados lugares. Vuelvo al ejemplo del río, que es evidentísimo, ¿no? El río funciona, yo diría que es una fuerza actancial dentro del relato, funciona como un personaje más. Bueno, y el tercer aspecto, creo que es común a todos los relatos, es una ternura casi maternal con la que envuelves a los personajes. En su mayoría son seres dotados de una fuerza interior que ni ellos mismos no saben que tienen. Son seres necesitados de encontrarse a sí mismos, son víctimas de su entorno en la mayoría de los casos, aspiran a una felicidad que el entorno les niega y tienen que conseguirla, buscarla. Y se trata en la mayoría de los casos de almas puras, casi todos ellos son almas puras que se definen por oposición al otro. Hay muchas creaciones en espejo dentro de los relatos. Creo que la técnica especular la manejas estupendamente y la utilizas muy bien, la utilizas en casi todos. Y bueno, vuelvo a lo maravilloso, que es por donde empecé. Creo que cumple, la presencia de lo maravilloso cumple varias funciones dentro del texto. En primer lugar, porque aparece un plano nuevo, un plano de conocimiento distinto que nos hace pensar que el resto de la ficción es la realidad, o sea, es la realidad de la ficción. Y entonces eso nos obliga a considerar lo acaecido fuera del plano maravilloso como real. Y al mismo tiempo nos obliga a situar los personajes en uno de los dos planos. Hay personajes de un plano y personajes de otro plano. En general, lo invisible aparece como la reparación de una injusticia. Creo que hay un sentimiento un sentido de la justicia enorme, porque hay mucha confesión, no sé si consciente o inconsciente por tu parte, pero te desnudas mucho en estos relatos. Esa reparación de la injusticia que está creo que en todos o casi todos, esa reparación de la injusticia es como una especie de compensación con respecto a las penalidades de la vida cotidiana o con respecto al destino que a cada uno le toca en suerte. Lo maravilloso puede cambiar ese destino. Entonces, yo creo que reproduce la tensión entre el bien y el mal. Y siempre te colocas en oposición al mal. Siempre está esa reparación que lo invisible, o lo luminoso, o lo maravilloso, o lo mágico, o lo sobrenatural, como quieras llamarlo, propicia esa reparación de un mal cometido en la realidad de la ficción, que en definitiva interpretamos todos como la realidad de la vida. Y bueno, evidentemente es un recurso narrativo de una funcionalidad enorme, porque habría situaciones que no se podrían resolver, o sea, que se resuelven gracias a la presencia de lo maravilloso. Pero yo creo que lo esencial no es el resolver las situaciones, yo creo que lo esencial es el grado de rebeldía que tú muestras ante la existencia, ante las injusticias de la existencia. Te propones cambiarlas en la medida de tus posibilidades, gracias a la fuerza de tu imaginación.
Y bueno, pues creo que el resultado es logradísimo, es buenísimo. Me parece que en estos relatos tan breves hay una gran reflexión sobre la naturaleza del ser humano, ilustrada con un abanico de situaciones muy diversas, muy distintas, diferentes todas entre sí, llevada con una gran maestría por tu parte como narradora, con un tempo muy ágil, con unos diálogos absolutamente verosímiles, porque te parece que estás escuchando hablar a tu vecino, o sea, un realismo enorme. Creo que son los dos polos, ¿no? Ese realismo y en el que irrumpe lo maravilloso. Y bueno, con un lenguaje muy fluido, poético, como decía antes, pero también divertido en muchos momentos. Y bueno, creo que lo que te mereces es un aplauso enorme. Gracias, Alaina. Ese aplauso es compartido entre las dos, porque has hecho una lectura muy inteligente, y yo creo que nos has compartido claves importantes, significativas, ¿no?, del libro, para que luego todos los que no sean tan bullo todavía en su lectura puedan hacerlo con más criterio, ¿no? Bueno, Gloria y Marisol pues ya tienen una amistad consolidada, yo diría una complicidad consolidada. Ya la he presentado en otras ocasiones, he participado en numerosas actividades juntas y estamos deseando escuchar a Gloria. Por tanto, un aplauso para recibir a Gloria. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Marisol, que ha querido que le presente otra vez un libro. Bueno, prologué la segunda novela, La constelación de Violeta, y se la presenté en Roa. en Roa. Allí conocí al artista y ahora pues ha querido que le presente este libro. Marisol, además de ser una persona estupenda, sensible, generosa y amable, además de todo eso, es una tremenda novelista y una enorme narradora. Como a mí me ha dado mucha rabia lo que ha presentado Adelaida, pero es porque me lo ha quitado todo. Yo iba a decir lo que ella me haga de cogerle sus papeles y leer los suyos en vez de los míos, porque prácticamente voy a decir lo mismo, pero como dice que hay que decir 3 veces el mensaje para que se quede, pues yo voy a decir por segunda vez el mensaje para que se les quede, porque prácticamente me lo ha pisado todo. Bueno, quiere decir, cuando hay coincidencias... Adelaida es mi amiga mía, ella lo sabe. Luego no la voy a poner una Con cariño, con cariño. Con todo cariño. Lo sabe. Cuando hay coincidencias, lo que quiere decir es que hemos acertado. O sea que el análisis que ha hecho Adelaida y el que yo voy a hacer, que es prácticamente igual, aquí está, lo invisible, lo maravilloso, muy bien. Así que está de acuerdo con nosotros. Yo creo que es el gitano. El gitano, es el gitano. Bueno, el caso es que si hay coincidencias, quiere decir que vamos por el buen camino. Yo estoy también de acuerdo con Adelaida, estoy de acuerdo en todas, que lo voy a decir 20 veces, con que la narrativa breve, el cuento o el relato, nada de ser un género menor. Yo creo que es un género extraordinario. Además, después de haber practicado con 3 novelas, ahora ha sido al relato y a mí me parece que es un sitio donde de verdad demostrar la calidad que tienes como narradora, que creo que es excelente. Adelaida ha hecho el análisis y ha hablado de 3 elementos fundamentales. A mí esos elementos me aparecen, desde luego yo los he enumerado y me salen algunos más, pero prácticamente, como digo, se van a repetir. La escritura de Marisol, igual que en la novela, eso sí, ahí sí que coinciden los relatos con la novela, es muy ágil, súper ágil, es sencillísima, muy fácil de leer y siempre mantiene la tensión. Estamos deseando continuar hasta llegar al final del relato. Yo
a veces miraba y digo, ¿cuántas páginas me quedan? A ver, y entonces seguir hasta llegar al final, por ese tempo también creado, por esa tensión. Una descripción de los personajes magníficos, también como en sus 3 novelas anteriores. Los personajes están muy bien tratados y sí que hay en todo momento esa importancia de los seres buenos frente a la adversidad. Yo creo que y eso lo tengo como una característica, hasta lo malo que aparece en estos relatos está tratado con delicadeza. Hay escenas de horror y sin embargo están tratadas con delicadeza. O sea, no se enroca, no se empeña en la maldad, en describirnos escenas cruentas, escenas en las que lo importante es la maldad, sino que lo importante es esa lucha, ese equilibrio entre el bien y el mal, pero para que venza el bien. En Marisol nada es truculento, es lo contrario. Y yo creo que en sus relatos lo que quiere es reflejar la parte buena del mundo. Y si aparece el mal es precisamente para esa contraposición, para esa lucha entre el bien y el mal, en la que pretende que domine el bien. No siempre sucede, pero de alguna manera al final siempre aparece. En sus cuentos siempre hay una esperanza, o aunque no terminen del todo bien, el bien está triunfando sobre el mal. Esa lucha entre el bien y el mal aparece en todos los relatos. Y sin embargo, es una maravilla ver que no son relatos maniqueos, no son relatos blandos, no son relatos en los que haya bien y mal y los personajes estén como si fueran estereotipos, para nada. Son personajes muy reales, el bien y el mal aparecen, el bien es el que pretende y ella en los distintos narradores lo que quiere reflejar es la parte buena del mundo. Es inevitable que aparece esa parte negativa, pero no, como digo, no se empeña en describir detalladamente ni la parte horrenda ni la parte siniestra. El mal está fuera, es necesario para que los protagonistas con su comportamiento nos demuestren que lo importante es el bien, la búsqueda del bien y la denuncia del mal. En estos relatos toca temas muy importantes, como es el bullying, la presencia de la diferencia, la homosexualidad, los prejuicios, la ilegitimidad y, bueno, pues ahí están esos personajes para denunciar lo malo del mundo y luchar contra ello. Otro de los aspectos, además de esa buenísima descripción de personajes, además de esos temas, es el tratamiento exquisito de las escenas de amor. Yo creo que incluso en el amor solitario está tratado de una manera sublimada. No es un amor grosero, es un amor muy delicado. Y como digo, en todas las escenas heteros, escenas homos, escenas con uno mismo, son todas de una extrema delicadeza. Y un aspecto que ha dicho también Adelaida, la adaptación al contexto, la descripción de épocas, de lugares, de lenguajes locales incluso, cuando nos cuenta el cuento ambientado en México, utiliza un lenguaje de México, de manera que es una adaptación total, no solo espacio-temporal, sino también al lugar, a la localización del sitio donde estamos, y el lenguaje se impregna del lenguaje de los lugares donde nos encontramos. Y como trasfondo, para mí la última característica es que prácticamente todas estas historias, que son muy pocas, que son 6, son prácticamente todas historias de amor. Y hay alguna excepcionalmente que no lo es, pero en todo caso sí que hay presencia de amor. Sobre el título, pues el título también lo hemos comentado, esa belleza, ese misterio, la maravilla, la magia, lo invisible. Y es que es verdad, porque nos va a hablar de algo que se encuentra en un mundo que no es tangible, que no es el más visible, el más
el que encontramos diariamente, sino que es un mundo sensorial, que está más allá, que tiene más que ver con nuestra alma y con la parte más mágica que todos nosotros tenemos. Sobre la portada, pues una maravilla hecha por Alicia, que lamento enormemente que no haya podido estar aquí esta tarde. El gitano. Bueno, antes de hablar del gitano, yo diría que cada uno de estas 6 narraciones tienen como si formaran parte de un subgénero o tuvieran una temática diferente. Ya he hablado antes del bullying, de la diferencia, de la homosexualidad, etc. Pero la ambientación y la forma de escribirlo también es diferente en cada uno. Podríamos decir que tenemos desde costumbrismo rural, narración histórica, narración actual, realismo mágico, realismo algo borgiano, filosófico. A mí la última, que quiero insistir en ella porque es una de las que más me gusta. Todo el mundo habla del gitano, a mí el gitano me parece fascinante, desde luego, pero la de Más que un cuento es espectacular y me recuerda mucho a Borges, que por cierto jamás escribió ninguna novela y sin embargo lo tenemos como uno de los grandes, por lo menos uno de los grandísimos para mí. Y a pesar de esa diferencia de los temas que toca y a pesar de la diferencia también en el tratamiento de costumbrismo o realismo mágico, etc., a pesar de todo eso y a pesar incluso de una tercera característica más, que es que el narrador unas veces es narrador objetivo, está en tercera persona, otras veces es narrador subjetivo, es la propia persona en primera persona quien nos está relatando los hechos. A pesar de todo eso, todos los cuentos tienen una característica común por la que identificamos a Marisol. Y yo creo que esa característica se da en los grandes escritores. No es que todo al que se le puede identificar, dices, esto es de Marisol. No es que todos aquellos escritores a los que se puede identificar su literatura sean grandes escritores. No, pero desde luego todos los grandes escritores se les identifica la literatura o se les identifica el arte. Cuando vemos un cuadro de una persona, de un artista determinado, sabemos que es suyo porque tiene algo, desde luego, de genialidad, algo de personalidad propia. Y en todos estos relatos, a pesar de la gran diferencia que he dicho entre los temas, entre las ubicaciones geográficas, la manera de tratarlo, el lenguaje, a pesar de todo se nota que son de Marisol y que no podrían ser de nadie más, lo cual demuestra que, una vez más, que es una gran escritora. Bueno, no quiero entrar en los contenidos de los 6 cuentos, pero sí decir que El gitano, ya mencionado y alabado por todos, es una maravillosa historia de amor y de sacrificio, aparte de, bueno, xenofobia y todas esas cosas, siempre la parte mala y la lucha contra ese mal. Es una maravillosa historia de amor entre un hombre y una mujer, pero además también una maravillosa historia de amor entre un padre y un hijo, ¿no? Eso vamos viéndolo en todos los cuentos. En La colina de Bexa, en Cartago, pues qué decir, lo mismo, es otra maravillosa historia de amor, en ese caso, una mujer y un hombre, y además la madre con su hijo, el sacrificio que hace por su hijo. Luego siempre esas tremendas y preciosas historias de amor. En Tatuada Frankfurt, pues es una historia de amor temporal, momentánea, entre 2 mujeres, muy breve, pero historia de amor. 3 leyendas y un relato, ahí me falla más lo de la historia de amor. Ahí no hay amor. No hay historia de amor. Quizá hay un amor por ser, bueno, pues una ambición, lo que hay, un Está deseo. bien que esa no sea una historia de amor. Bueno, Es que es muy... Perdona, ¿puedo interrumpir? Sí, por supuesto, por Sí, supuesto. iba a decir que esos dos, o sea, Este micro. Sí. Nos están siguiendo vía streaming. Sí. ¿Cómo era el título? 3 leyendas y Tres leyendas y un relato. Y la última, que tampoco es una historia de amor, que es la del cuento de Navidad. Más que un cuento. Sí. Más que un cuento, me llamó mucho la atención el que los títulos
tienen una dimensión metaliteraria, o sea, reflexionabas sobre el género en sí, ¿no? Sí. 3 leyendas y un cuento, Sí. y, no, 3 leyendas y un relato y más que un cuento, o sea, y son los relatos más diferentes con respecto al Claro, resto. claro, porque el relato que construí para Guadalajara, Jalisco, después de estudiar toda la historia, como estaba contando, ¿no? Que hay que documentarse mucho para escribir sobre el tema que te piden, porque estos libros forman parte de una colección que se llama Territorios Literarios, de pronto siempre hay como, ¿qué tengo que contar yo? ¿Qué tengo que contar? Entonces hay algo que se repite. Y entonces yo, entre todo lo que estudié, me fijé en las típicas leyendas que hay en todos los sitios. En este caso, pues, la muerta que se aparece en la curva y entonces hay un montón de accidentes, o la muerta que muchos ven vagando por el cementerio y llevando claveles a su amor. Bueno, entonces cojo como personajes a 3 leyendas de las más importantes y con esas 3 leyendas construyo mi relato. Entonces, por eso son 3 leyendas de un relato. Claro, Pero pero ahí hay claro, una reflexión sobre el género, Sí, implícita. claro. Y el más que un cuento es que es más que un cuento, Claro, porque claro, también. es que tiene mucho de verdad. Señoras, dejemos terminar. Bueno, Vaya. acaba, sí, perdón. No, pero está bien que haya relatos, que haya diálogos. Claro, a mí me estaba gustando más que lo que Claro. me decía, que me parecía mucho más Claro. aburrida. Claro, Pues nada, pues eso. no, pero además estaba acabando. El relato de la niña de agua y el gallo de fuego es otra historia de amor. Sí. Pues esto, aquí estamos. Y en él, bueno, precisamente el realismo mágico y estas cosas maravillosas, donde lo maravilloso entonces ahí está en pleno esplendor, esas gallinas que ponen huevos de 3 yemas, las rosas y las orquídeas que crecen por el calor del ama, está caliente y entonces le crecen las flores, esto es todo una maravilla y encima esa cualidad es hereditaria. O sea que la va heredando del padre y entonces pues las flores crecen porque ellos tienen algo dentro, el calor del amo que luego es heredado. Bueno, en esta lo he comentado lo de México, pero aquí el lenguaje que es colombiano también está adaptado, ese virtuosismo del lenguaje que bien manejas. Y bueno, la última, pues más que un cuento, es que es más que un cuento, ¿qué vamos a decir? Es más que un cuento, está por encima, es conmovedor y ahí en este precisamente a mí es el que más me ha recordado a Borges, que es mi gran escritor de relatos, el favorito en mi caso, me ha recordado mucho a La Rosa de Paracelso, por ejemplo, pero es espectacular y además en medio de la historia que es tremenda y bonita y me da ganas de contarla, pero no la voy a contar para que la lean, se habla del nacimiento de la penicilina, además, que pones ahí un detalle completamente histórico, ¿no? Para enmarcarlo precisamente en la época. Bueno, pues yo ya termino, la magia existe, desde luego, y aquí tenemos una persona que es capaz de transmitírnosla con su escritura, el bien, la fuerza del amor, la amistad, todo eso nos lo está planteando en estos libros. Y yo nada más que decir que nadie que no sea tan buena persona y tan buena escritora como Marisol, pues no tendría este resultado del libro. Muchas gracias, María, también por aportar esa lectura tan completa, tan cómplice, como decíamos antes, porque que se conozcan de una manera tan especial implica que ella percibe algunos aspectos en los relatos, en los textos, que a lo mejor lo demás no vemos, por eso es muy importante escucharlo. Y ahora tengo el placer de presentar a Beatriz Agudo León. Antes de que nos hable del libro, de Marisol, a mí me gustaría que nos dijeses qué cualidades o dones hay que tener para ser guía espiritual. Primera cuestión. Y lo segundo, bueno,
qué es lo que hace una guía espiritual y qué es lo que has hecho con Marisol para estar aquí. Adelante. Un aplauso para ella. Bueno, yo estoy aquí primero como lectora, porque me ha encantado leer tu libro a nivel literario. Tengo que decirlo, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras de mesa en todo lo que han dicho. Pero es verdad que bueno, me pediste que estuviera aquí más desde esta parte espiritual y que es una guía espiritual. Es una persona que hace de puente entre dos mundos, este mundo visible y este mundo invisible. Entonces, ¿qué cualidades hay que tener? Más que nada te diría que la apertura, el estar dispuesto, el estar disponible, que tiene mucho que ver con lo que yo creo que ha hecho Marisol en su libro. Yo creo que este libro, además de estar muy bien escrito, de ser entretenido, de ser divertido, de ser bonito y todo lo que habéis dicho vosotras, sobre todo es un acto de generosidad muy grande que Marisol ha tenido. Estábamos este verano nosotras comiendo frente al Cantábrico y ella me contaba: Bea, es que me he dado cuenta de que en los relatos que escribo de repente aparecen personajes que no son los que yo había pensado, que no son los que yo había planeado para la historia, pero aparecen y de repente están ahí y quieren llevar la historia por otro lado. Y a ella ha tenido una generosidad muy grande de hacerles un huequito, apartarse a un lado y compartir su espacio, compartir sus relatos para poder darles voz a los que no tienen voz. Y esta voz se manifiesta muy bonito en la forma en la que está escrita el libro, porque como ha dicho mi compañera Gloria, Marisol tiene un estilo que es muy suyo y que se reconoce en todos los relatos. Pero siendo la voz de Marisol la que nos cuenta todas estas historias, cada una de ellas tiene un acento, tiene un sabor, tiene un sonido, que a mí me atrevo a decir que es porque hay alguien más ahí compartiendo esa voz y dando su mensaje. Y este mensaje, que yo lo veo común en todos los relatos, a pesar de que sean muy diferentes entre sí, es el mismo mensaje que a mí, haciendo esta tarea de puente, me llega siempre del otro lado, que es un mensaje de amor. Es un mensaje de cómo el amor, que no podemos ver, encuentra tantas maneras diferentes de buscarnos. Y eso en el libro se ve. Y el amor nos encuentra a través de nuestros sueños, de nuestras intuiciones, de nuestros presentimientos. Nos encuentra a través de otras personas que nos dicen lo que nos tienen que decir justo cuando lo necesitamos. Nos encuentra a través de la naturaleza, de las plantas, de los animales que nos acompañan. Y lo más bonito de todo es que nos encuentra incluso a través del tiempo, porque nosotros en este mundo material estamos en un tiempo lineal, pasado, presente y futuro, pero en estos relatos se ve que el amor se salta ese orden y es capaz de viajar a través del tiempo para llegar hasta nosotros. Entonces, este mensaje de amor, como se refleja muy bien en la portada, lo que nos recuerda es que trascendemos a la muerte se nos queda pequeñita en comparación a lo grandes que somos, ¿no? Y este amor, que a veces en estos relatos, como habéis dicho, también es romántico. Parece que ahora el amor romántico ya no está muy de moda, pero yo soy una romántica y me encanta, y Marisol lo es también. Así que todos los que seáis románticos os va a gustar el libro. Pues es el mismo de la película de La princesa prometida, que la habréis visto, la conoceréis todos. Y ahí se dice esta frase de: la muerte no detiene al amor, lo único que puede hacer es demorarlo. Yo diría que ni siquiera lo demora, simplemente lo vuelve invisible, lo vuelve no físico, pero el amor sigue estando ahí siempre, ¿no? Pero este acto de amor que Marisol ha hecho también es hacia todos nosotros al escribir este libro, porque pasa algo muy curioso con las historias. Nosotros vemos las historias como si fueran una de las dos categorías, o una historia real o una historia de ficción. Pero en realidad las historias son una cosa muchísimo más poderosa que eso. Las historias es algo que ha fascinado al ser humano desde siempre. Y los chamanes, uno de sus roles más importantes era contar historias en torno al fuego. ¿Por qué nos fascinan tanto las historias? Es porque no son solo un entretenimiento, son un acto mágico, son un acto de poder.
son un acto que nos permite cambiar el mundo y nos permite cambiar nuestra propia vida. Y en estas... Sí, vale. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Vale. Decía que las historias son un acto de poder y pueden ser un acto de sanación. Y Marisol en este libro ha cogido historias personales. Ella me comentó que algunos de estos relatos están basados en vivencias propias. Y lo que ha hecho ha sido reescribirlas, ha sido resignificarlas, y con eso ha viajado al pasado y las ha sanado. Las ha sanado para ella y las ha sanado para los personajes que las vivieron. Y a esto me refiero con que el amor puede viajar a través del tiempo y puede cambiar, y las historias tienen ese poder. Y para todos los que los leemos, las historias también nos cambian algo por dentro si lo permitimos. Marisol me dijo, este libro tiene mucho de realismo mágico. Para mí eso es un concepto diferente porque yo sé que la magia es real y la experimento todos los días, entonces para mí esto es un libro realista. Es un libro realista que además me ha encantado desde el nivel espiritual porque es una muy buena colección de ejemplos de lo que es posible y de las distintas vivencias mágicas que se pueden llegar a tener a lo largo de la vida, ¿no? Y muchas personas me dirán, sí, pero yo esto no lo he vivido y estas experiencias no las tengo, ¿no? Y está lo famoso de es que hay que ver para creer, y si no lo veo, pues no me lo creo. Pero este libro nos está hablando de un mundo invisible, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso, no? Y las historias tienen ese poder de cambiar y convertir esa frase en un creer para ver. Pero eso a nuestra mente racional le cuesta mucho. Entonces yo este libro lo veo como cuando un niño por la noche se está quedando dormido y su madre le arropa, le lee un cuento y el cuerpecito de ese niño poquito a poquito se va aflojando, se va relajando, sabe que está a salvo y no sabes cuándo se queda dormido. Pues este cuento hace lo mismo con la mente racional. La va relajando con ese lenguaje tan bello, con esos escenarios tan bonitos, la va aflojando, va bajando la guardia y no sabes cómo, de repente te das cuenta de que esa historia ha entrado dentro de ti y de que, como dice el libro, te crees que la magia es real. Así que muchas gracias, Marisol, por escribir este libro. Pues muchas gracias, Beatriz, por contarnos lo que es una guía espiritual y por haber hecho una lectura diferente, ¿no? Distinta, ¿no? Pero yo creo que muy interesante y desde luego complementaria a las dos anteriores. Y bueno, pues ahora le toca el turno a la protagonista. Está Maga. ¿Perdón? Sí, pero espera. Se te ha ido la pila. ¿Se ha ido la voz? Ahora sí. Yo creo que está fallando un poquito este. Vamos a cambiar porque la persona que va a intervenir antes de la protagonista, ¿sí? No, esa no. ¿Sí? El otro funcionaba. Sí, ahora. No sé, tanto mundo espiritual aquí está ocurriendo algo esta noche. ¿Lo percibes? Algo está pasando. Sí. Ya no. Yo creo que es la batería, ¿no? fíjate. Digo que ahora le corresponde, según el programa, a la protagonista, a la autora de la obra. De hecho, está ya preparando su discurso. Pero esto sigue sin sonar bien, ¿eh? Por tanto, dame el otro micro. No suena bien, ¿verdad? Sí. ¿Mejor con este? Sí. David, cambiamos las pilas a este. Pero antes hay una sorpresa, ¿no? Y yo creo que además va a ser muy agradable. Hemos escuchado hablar de la obra, de los distintos relatos, algunos personajes, pero ¿y si ponemos voz a alguno de esos relatos, a alguno de esos personajes? ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Y si revivimos aquí una de las escenas escabrosas? No. Sugerentes sí, ¿no? Sí. Y si son un poquito eróticas también. Mejor. Todo hay que ver a alguien con una voz preciosa que las lea, ¿no? Y si es una persona con la que también la autora tiene pues una cierta confianza, ¿no? Una amistad dilatada de mucho tiempo y además, como digo, pues ha puesto voz
a temas que han sido la banda sonora de nuestras vidas, mejor, ¿no? ¿Sí? Pues sí, sí, sí. Le pedimos entonces a Alberto Comesaña que nos lea un trocito de esos relatos. Un aplauso. Ahora que sepáis que el conecte y desconecte es el Bluetooth, porque bueno, muchas gracias Marisol por hacerme partícipe de tu ceremonia litúrgica de esta presentación. No, gracias a ti. Yo venía a comprar el libro y irme, pero bueno, me habéis metido aquí en este tinglao. El libro, como dicen ya los prologuistas, lo que me ha dejado leer Marisol, que es el gitano, te atrapa desde el principio. El gitano es un ser especial. Me ha dicho que no hiciera spoiler, pero el gitano... Maravilloso cuento. No puedo hablar del resto porque no los conozco, pero ese es impresionante. Entonces me ha pedido que leyera una parte, un momento íntimo entre el gitano y Lucía. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Si me equivoco, no me echéis la bronca, que no cobro nada por esto. ¿Hola? Al principio exploraron bajo la manta de sus cuerpos nunca antes acariciados. Después quisieron ver cada grano de su piel y seguir el recorrido de sus planicies, sus montes y valles de tierras ubérrimas, con sus dedos, con sus lenguas. Y treparon por sus colinas, se hundieron en extensos vergeles y chapotearon sus charcos. El cielo se había cubierto de nubes, creando una luminiscencia misteriosa y real. Cuando el gitano serpenteó por las hoces profundas de un río de aguas cálidas, se deslizó por su lecho de canto sin pulir, y siguiendo la fuerte corriente, continuó navegando junto a ella. Estaban completamente empapados al llegar al dique, y jadeando hasta la extenuación, lo atravesaron haciéndolo saltar por los aires mientras se precipitaban en caída libre por una descomunal y vertiginosa cascada que desbarató sus cuerpos eclosionando el uno entre el otro. Ella, poderosa Afrodita, lloró de placer y gratitud al alcanzar el remanso de paz. Él se hizo niño, acurrucado entre sus brazos. Gracias, Alberto. Aquí está pasando de verdad algo. Es brujería. Espera. Es que no. Sí. ¿Allá? Allá. Bueno. Buenas tardes, noches, o bienvenidos a todos, de verdad, es increíble, de verdad, que estéis aquí. Yo no hablo tan bien como ellos, así que bueno, por lo menos escribo, por eso escribo, porque me expreso mejor escribiendo que hablando. Así que yo siempre estoy aquí un poquito con la chuleta, por si acaso me pierdo. Eso digo yo. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Sí. ¿Me oye? Un segundo. Con este. Un segundo. No, un segundo. Venga, sigue. Vale. Bueno, cuando yo era niña, ya sentía que existía mucho más de lo que veía. Y ese mundo invisible me atraía mucho más que lo tangible. Pero cometía un error, porque me empeñaba y empeñaba en verlo sin conseguirlo. O sea, yo por ejemplo iba al bosque y estaba convencida que iba a descubrir el círculo del baile nocturno de las hadas.
y seguía empeñada porque yo lo quería ver. Entonces, bueno, cuando llegué a la adolescencia, la realidad me golpeó terriblemente, entró en mí de un modo contundente y desechó por completo mi mundo imaginario. A partir de ahí, pues me convertí en una joven depresiva. Pero bueno, con el paso del tiempo, poco a poco, aprendí a vivir aquí. Y aprendí a comprender, a superar retos, a respetar, a perdonarme a mí misma y a perdonar a los demás. Porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para creer. Y así, avanzando en el tiempo, de pronto me di cuenta de que la magia se me iba revelando. Porque efectivamente la magia existe. Solo hay que estar atento a los detalles. La magia está en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Lo tangible e intangible, lo visible e invisible. Saint-Exupéry dijo, lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón se puede ver verdaderamente lo que importa. Y desde el corazón lo que veo esta tarde es mucho amor. Porque cada uno de vosotros habéis dejado de hacer cosas, habéis hecho un esfuerzo, habéis dejado vuestra vida y se ha acercado hasta aquí en un acto de cariño. Bueno, además de estar ansiosos por tener mi libro, claro. Y habéis venido, algunos habéis venido de lejos, habéis hecho lo indecible por estar, y un ejemplo son mis 3 presentadoras. O sea, no imagináis el esfuerzo de cada una por estar aquí. Y luego está el loco de Cristino, que directamente ha pedido el día libre en el trabajo. O sea, y veo a mi madre, que ha llegado desde Roa en autobús, sin saber que Relatos de un mundo invisible está dedicado a ella. ¿Así? Sí. Sí. Mi madre fue la que es una lectora empedernida y fue la que me introdujo en el mundo de la literatura, la que me abrió la puerta a la lectura. Y veo a Luis Carlos y a Gabriela y a Jaime, que son los que sufren la peor parte de mi faceta de escritora, mis primeros lectores, críticos y correctores. Gracias. Veo a mi Estercita, tan pegada a mi corazón. Por ahí anda mi cuñada Vega, que la verdad que siempre puedo contar con ella. Y bueno, podría ir nombrándoos uno a uno, mi Amelia, Elena, pero es que es tremendo. Porque según os miro, lo que veo es lo que realmente importa, mis seres queridos. Y estoy segura de que Bea está viendo algún color brillante en flotación. A la mayoría os conozco desde hace mucho tiempo y a otros no tanto. Pero a todos os ha puesto la vida en mi camino y aprendemos sobre nosotros mismos a través de los demás. Veo a escritores maravillosos, compañeros de viajes y aventuras, amigos enriquecedores, maestros, los que mejor saben de la importancia del apoyo mutuo. Gracias. Y veo a un editor que confió en mí hace 16 años y aún lo sigue haciendo. Basilio Rodríguez Cañada apareció en mi vida como una bendición. Es el artífice del despertar de una parte oculta tan dentro de mí que ni siquiera yo sospechaba. Y son muchísimas las experiencias vividas gracias a él. Incluso, bueno, el haber sido pregonera de las fiestas de mi pueblo, porque antes de conocerle yo era incapaz de hablar en público. También, como no, gracias a la escritura puedo visualizar el mundo imaginario. Yo tengo que estar ahí para poder contarlo, y lo veo, y como decía Bea, o sea, yo pienso, programo la historia, o imagino que va a aparecer un personaje, y cuando estoy ahí me doy cuenta de que es otro, y digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo no lo esperaba, ¿no? Y bueno, yo creo que conozco muy pocas personas como Basilio, capaces de remar, seguir remando contra viento y marea. Es admirable, y su fórmula es su profundo amor por la literatura y por esas dosis infinitas de ilusión. Muchas gracias, Basilio.
Y claro, al lado de un gran hombre, pues hay una excelentísima mujer, Raquel, su apoyo emocional y profesional. La gran recompensa de tu vida, tu gran regalo. ¿Quién no adora a Raquel? Y veo a Alejandro, a David... No, a Alejandro no le veo. Veo a David y a Verónica, fundamentales en la familia Sial Pigmalión. Gracias por vuestra labor, siempre con la lengua afuera, por el amor que imprimen en su trabajo y sobre todo porque cuando entramos aquí, los escritores de Sial Pigmalión nos sentimos en nuestra casa. Pero hoy sobre todo quiero dar las gracias en mayúscula a Vero, a nuestra Vero, porque ha sido la maquetadora y correctora del libro. O sea, tiene una paciencia infinita con nosotros, es una gran profesional y es capaz de detectar aquellos fallos que los demás no habíamos visto. Y bueno, leí que la belleza está en lo auténtico. Y bueno, aquí tiene la muestra. ¿No? Ninguna de ellas dudó un momento cuando les propuse que me presentaran y de verdad que luego les ha sido muy, muy difícil. O sea, de verdad me han demostrado mucho cariño y que querían estar aquí. A las tres les ha puesto la vida en mi camino y bueno, me siento muy, muy afortunada. Cuando Basilio me llamó la primera vez a su despacho para decirme que me quería publicar mi primera novela, Proserpina Infelice, lo primero que pensé no era, por supuesto, que me iba a convertir en rica y famosa, eso vamos, yo creo que eso ni apareció por mi mente. Lo que pensé, bueno, aparte del susto que me entró, fue, ¡qué maravilla! Voy a conocer a otras personas que han vivido lo mismo que yo, la experiencia fascinante de crear y escribir. Y Gloria fue una de esas primeras personas a las que conocí. Lo que no imaginaba, lo invisible, era su calidad como ser humano. Gloria es un águila blanca que sobrevuela el mundo para poder contar sus historias y atraparlas en las más bellas imágenes con su cámara. A Adelaida la conocí muchos años después. Fue en un recital de poesía junto a Gloria y a Flori, que está ahí, también gran poeta. Y una vez lo escuché, el ángel sabio que la habita me traspasó para quedarse ya dentro de mí. Y Bea, bueno, Bea es un gran regalo reciente, regalazo. Ella es una ninfa del bosque a cuyo paso los árboles agitan, desvelándole los misterios del humano y lo divino. Así que bueno, es un gran honor teneros conmigo, muchísimas gracias. Y no veo con los ojos, pero veo con el corazón a una persona que termino con ella porque es el comienzo del libro. Mi hija Alicia ha sido la creadora de esta cubierta. La verdad que fue un reto, no sabía si lo iba a conseguir. Yo no lo supe hasta que la hubo terminado, pero empapeló toda una pared de su apartamento y después de leer el libro estuvo trabajando, yo no tenía ni idea y cuando la vi dije, wow, lo ha conseguido. Es una mujer desnuda, sin artificios, que vivía en la sombra y se ha convertido en luz. Es una mujer que está más allá de la muerte material. Así que mi niña, Alicia, ya estamos juntas aquí y muchísimas gracias. Para terminar, voy a terminar con unas palabras del físico Pauli, premio Nobel en 1945, que dijo: el universo del tiempo, del espacio y de la materia-energía en el que estamos inmersos nuestros cuerpos no es otra cosa que el despliegue de un orden explicado de lo que realmente es una especie de proyecto divino. Muchas gracias. Rosario, me temo que tienes que salir. Que tienes que venir aquí. Ven aquí. La madre de Ponte.
micro. ¿No sabías de verdad que estaba dedicado a ti el libro? Pues no, es la primera noticia que tengo. Entonces me da una emoción que he llorado y todo, ¿eh? Y seguiré llorando. Pues muchas gracias a todos por venir. Yo estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Y es que me quedo de repente. Bueno, mira, ya lo tengo preparado, aquí todo escrito en papel. Él me lo ha dicho y también me lo había preparado. Pues tú eres una estrella de la televisión. Sí, seguro. ¿Por qué? Porque te hemos visto triunfar ahí, sin papeles. Ah, no. Sí que me gusta hacer un poco teatro. No, teatro no va a venir para teatro. Pero pues ahí en el escenario, a hablar una sevillana y lo que sea, sí que va. ¿Vale? Bueno, ¿qué has sentido cuando te ha dicho Marisol que estaba dedicado a ti y que tú has sido su fuente de inspiración literaria? Pues sí, me ha emocionado mucho. Es que a mí siempre me ha gustado muchísimo leer. Yo estaba en mi casa de mi madre cuando era pequeña, me escondía por todos los sitios con el libro. Porque me decían, limpia la habitación, cuando era pequeña. Pues qué va, me ponía a leer y la habitación se quedaba sin limpiar. Y sigo leyendo. Ahora todos los días leo. Todos los días, antes de irme a la cama, sobre las 12 de la noche hasta la 1, todavía estoy leyendo. Ahora estoy leyendo que... estoy leyendo un libro muy curioso, se llama Corazón. ¿Lo conocen? No. Corazón. Es un libro escrito desde el año 1800 y pico. El mundo de Amici. Exactamente. Ese libro estoy leyendo ahora. La historia de un niño que cuenta sus vivencias en el colegio. Seguro que ustedes lo conocen y lo han leído. Pues yo estoy leyendo ahora. Es una maravilla, ¿eh? Es una cosa impresionante. Cómo los padres, cómo enseñan, qué vivencias. A la mamá. Bueno, eso. El libro que vas a tener que leer ahora es este. Sí, pues no lo he traído, porque siempre no me traigo. No, este. No lo he traído para leer este. Pero ¿cómo que le has traído? Que no se ha traído el otro para leerse. Es uno que tenía leyendo, que no lo he traído para leer este esta noche. Vale, ¿y qué pasó? Mamá cuenta, bueno, esto no me deja en buen lugar, pero cuenta lo de que siempre que nos traías cuentos. Yo siempre que me iba de viaje, ahora yo tengo más cerquita los muy a Burgos, a Valladolid, íbamos muchísimo de viaje. Y yo siempre las traía cuentos, siempre. Y una vez, por no era tiempo comprarles, y me fui a la pastelería y digo, bueno, pues unos pasteles para las niñas. Llego y dicen, mamá, los cuentos. Digo, no, hoy he tenido pastel de gente en una mesa y me hicieron, ¡bah! Lo que me se enfadaron porque les trajeron los cuentos. Tenían cajones grandes con cuentos. Y en mi casa todo tengo, por todos sitios tengo libros. De ellas también tengo muchos en un sitio de bueno, no te aburrido. La verdad es que yo me he quedado con muchas dudas, ¿no? ¿Qué personajes mágicos están por ahí volando y han sido atrapados en este libro? ¿De quién es la reencarnación el gitano, ¿no? Eso es algo que ahora estoy rumiando un poquito. Pero estoy convencido que muchos de vosotros que conocéis a Marisol, seguro que también a raíz de estas intervenciones pues habéis empezado a imaginaros cosas. Y si alguien quiere intervenir, pues le damos la palabra, ¿no? Para que brevemente, eso sí, nos diga qué le ha parecido el libro, si lo ha leído, yo creo que muy pocos, porque acaba de salir prácticamente. Pero, ¿qué le ha parecido lo que ha escuchado esta tarde? ¿Qué piensa o qué sienten por esta mujer tan especial? O que nos cuenten una lectura que hayan tenido en la niñez o adolescencia o en la madurez con ella. Tenéis la palabra, si alguien quiere intervenir, tengo el placer de conocerlo. Y si no, democráticamente, como con Rosario, la adjudicamos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? Si ha hablado de todos vosotros, yo no sé cómo son ahora tan poco generosos que les has puesto un valor y no quiere ninguno hablar. ¿Alguna amistad que quiera? Adelante, ven aquí. Una compañera de letras. Bueno, muy buenas tardes. Muy emocionada de estar aquí, de poderte acompañar. No me voy a referir a la obra porque no la he leído todavía y ya hemos tenido suficiente ilustración con las presentadoras. Pero sí me quiero referir al ser humano, a Marisol,
Aunque no la conozco hace mucho, yo solamente pertenezco a la familia Pigmalión hace año y medio que llegué de Colombia, ha sido una de las personas más generosas en aceptarme como foránea y de la que recibí ese cariño tan especial que yo no sé si ella recuerda que nos sentamos en una cafetería todos a tomarnos un café y yo era la nuevona, la nueva. Y ella fue una de las personas que más me acogió desde su cariño. Y yo pienso que esas son las cosas que tenemos que reconocerle al otro. Y cuando ella habla desde que mira con los ojos del amor, yo le creo. Porque ella me miró con el alma, me admiró y me reconoció. Y eso es uno de los valores que muchos seres humanos no tenemos la capacidad de tener. Y el reconocer al otro, querer y ayudar al otro. Y Marisol es eso. Aparte de ser una gran escritora, es un excelente ser humano a la que yo me siento súper honrada de estar hoy aquí viendo su presentación de ese nuevo hijo literario que sale. Entonces, muchísimas felicitaciones y pido que le demos un aplauso gigante. Gracias, Julieta. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, hay una persona que me está mirando. Bueno, vamos a privar de esa... Que de verdad que no. Está saliendo... Ay, madre, pobrecilla. Vaya marrón te ha metido. Yo creo que ha llegado el momento del vinito. Yo creo que Bueno, no vamos a forzar más situaciones porque efectivamente ahora vamos a poder repartir. Eso sí, comprad el libro antes, que si no, no vamos a agotar la primera edición antes de Navidad y tenemos que sacar la segunda edición para presentarlo en ROA. Si no se presenta en ROA, no es fantástico. Querida Marisol, muchas gracias por esos años de calidad, de amistad y cariño compartido. Sabes que es una persona muy especial para nosotros, una pieza clave en nuestro proyecto y en nuestra vida. Gracias a las presentadoras, las tres habéis hecho lecturas muy sugerentes, muy interesantes del libro. Creo que era la mejor invitación para dedicarse a la lectura de esos textos. Y ya os veo nerviosos a todos, levantándolos. Pero os agradecemos vuestra presencia, sois los que justificáis el trabajo de los escritores y los editores. Y por eso pues sois esenciales, sois imprescindibles. Gracias a todos los que nos habéis seguido desde distintas latitudes del mundo vía streaming. Os queremos, sois también importantes y bueno, pues nos reencontraremos igual que hemos hecho con Marisol en cualquiera de los países hermanos de 3 continentes. Nos faltan 2 continentes, que aquí a esta señora ya no le falta nada. ¿Cuántos países lleva ya? No, 112. Ah, bueno, 112, eso sí, lo superamos enseguida. Pero con Marisol hemos estado en 3 continentes, ¿no? Sí, es que todo lo veo. Y esperemos seguir con ese periplo para seguir difundiendo eso. Una obra de calidad, una obra que hoy hemos descubierto, además, tiene un significado oculto. Y eso hay que desentrañarlo. Gracias a todos, vamos a desmantelar el salón, vamos a poner las mesas para el ágape, echadnos una mano, plegáis las sillas, comprad el libro, repito, hasta siempre os queremos.